Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta clase de refuerzo que tiene que ver con el test desiderativo, ¿sí? Nosotros habíamos quedado en determinado lugar con este test y dado que nos faltaría una clase, vamos a ir redondeando algunos conceptos como para después detenernos en lo más complicado que serían los mecanismos de defensa. Ustedes recuerdan que la consigna de esta técnica es si volvieras a nacer y no fueras quien sos, o si no fueras persona, qué es lo que más te gustaría hacer y por qué. La segunda consigna va a depender de lo que se ha respondido en esta primera, y la tercera de lo que se ha respondido en la primera y en la segunda, para luego pasar a preguntar por otras 3 catexias, pero de tipo negativo. Si volvieras a nacer y no fueras persona, ¿qué es lo que no te gustaría hacer y por qué? Bien, no me voy a detener en la consigna porque ya tuvimos una clase de consigna y estuvimos viendo unas cuantas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que más que nada que respondían, si respondían por 2 objetos, si no podían quedarse con uno, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que la consigna implica un ataque al yo, despierta toda la fantasía de muerte en este caso. Vamos a decir que un yo débil y sin defensas queda paralizado frente a una situación de muerte fantasiada, y un yo menos débil se reorganiza rápidamente. Ni bien terminamos de dar la consigna, empezamos con un conteo interno o utilizamos un cronómetro para estipular la cantidad de segundos o minutos que ha tardado para responder a esta pregunta. Cuestión que el protocolo que tienen que completar de cada una de las técnicas que ustedes tomen va a ser este. Es sencillo. El tiempo de reacción que utilizó el TR, que utilizó para contestar la catexia 1 positivo, el símbolo que utilizó, la racionalización, es decir, el por qué, y si fuera necesario completar la observación. Recuerden que habíamos dicho que había lecciones como, y me gustaría ser una bruja, o Superman, Batman, la Mujer Maravilla, lo que fuera, y eran preguntas que las volvíamos a repreguntar porque era lo más parecido a una persona, y cuestiones las volcábamos en la observación. Con respecto al tiempo de reacción, vamos a ver ahora cada uno de estos ítems, porque son los que ustedes tienen que analizar. El tiempo de reacción es un indicador del grado de fortaleza. Nos va a decir que hay un grado de fortaleza normal o extremadamente fuerte o débil, ¿sí? Y es el tiempo que transcurre entre la consigna y la respuesta del sujeto. Habíamos dicho también que la catexia, uno positivo y uno negativo, no tomábamos en cuenta si los tiempos eran demasiado largos o demasiado cortos, porque tenía que ver con la persona, con esta fantasía de muerte que se le despertaba y su necesidad de reorganizarse ante esta especie de juego que uno le propone. Los tiempos muy prolongados son los que tienen más de 30 segundos y los tiempos muy cortos son los que tienen menos de 5 segundos. Pero lo que vamos a analizar es lo que figura acá en azul, que dice tiempos de reacción prolongados en catexias positivas y tiempos de reacción cortos en catexias negativas. Estas dos cuestiones las van a analizar en el momento que ustedes llegan a la conclusión del trabajo, ¿sí? Cuando se produce esta instancia, quiere decir, al sujeto le resulta más fácil darse cuenta de lo que le causa desagrado o rechazo y no puede establecer con rapidez mecanismos que lo defiendan de esos aspectos rechazados. En cambio, si el tiempo de reacción en catexias positivas fue corto y prolongados en catexias negativas, el yo sabe cómo defenderse, pero le resulta difícil establecer de qué se está defendiendo, ¿sí? Bueno, algo parecido a lo que le sucede a las personas que están todo el tiempo, ¿no? Como a la defensiva, ¿no? Pero no saben bien de qué se defienden.
Otra cuestión sumamente importante es el análisis que nosotros hagamos de los símbolos que las personas elijan. Vamos a centrarnos en la estructura del objeto elegido como símbolo desiderativo, que nos va a permitir inferir datos que se refieren a la fortaleza o debilidad del yo, como a la imagen del esquema corporal. En la página 72, y siempre estamos hablando del libro de Siquier, Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico, yo les voy marcando algunos ejemplos que ustedes pueden tener en cuenta para la hora de analizar sus casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se elige un animal, el animal que se elija va a referirse a determinadas características de bondad, belleza, elegancia, inteligencia que tenga. No es lo mismo elegir ser un canarito que elegir ser un águila o un cóndor. O sea, los grados de fortaleza van a ser diferentes. Lo mismo sucede con las selecciones de los vegetales. Ahí también aparecen una serie de ejemplos dentro de la categoría vegetal. Será significativo que elija ser una orquídea, que es una flor de lujo y delicada, o una flor silvestre, una rosa, que es el símbolo de la femineidad, una cala, morfológicamente bisexual, un nardo, que es la flor de los muertos, una margarita, que está asociada a la suerte en el amor, un sauce llorón, que es melancólico y que refiere a cierto decaimiento, una enredadera, que es índice de debilidad yoica y de un estilo de vida dependiente. Estos y muchos otros ejemplos referidos a los símbolos aparecen en el libro de Siquier. De todas maneras, hay psicólogos, porque esta es una técnica que también es muy utilizada por psicólogos, por supuesto, donde utilizan el diccionario de símbolos, ¿sí? Psicoanalíticos. Bien. Por otra parte, bueno, ahí también aparecen algunos ejemplos con respecto a la piedra, la arcilla y el cristal, ¿sí? Otra cuestión que vamos a tener que analizar bastante rigurosamente es la racionalización. Esto que nos dice, bueno, el porqué de tal elección, ¿no? Entonces se analiza en principio el grado de fortaleza en sus identificaciones. Entonces, un yo débil efectúa una identificación débil, cambia de ideas, y da respuestas alternativas todo el tiempo. Otros pueden elegir un símbolo poderoso, pero su racionalización es débil. Ahí en la página 70 también aparecen unos cuantos ejemplos. Puede en su racionalización demostrar rigidez, quiero ser esto y nada más que esto, que a su vez esta rigidez también es interpretada como un bloqueo. El bloqueo cuando dan estas respuestas en la racionalización, me gustaría hacer una rosa porque me gusta, porque sí, porque es lindo, si bien refiere a determinados mecanismos de defensa, pero también tiene que ver este análisis que hagamos en la racionalización con respecto a la identificación. Y después, una cuestión muy, pero muy importante en la racionalización es que ustedes van a tener que analizar, ¿sí? ¿Qué área, ¿sí? Dentro de lo que es lo corporal, lo intelectual y el área de relación, esta persona sobreestima, en el caso de las catexias positivas, y cuáles subestima en el caso de las catexias negativas. Por ejemplo, si una persona dice, me gustaría ser un perro porque en la racionalización dice, es el mejor amigo del hombre, lo que está sobreestimando en este caso es el vínculo, es la relación, ¿verdad? Ahora, si dice, me gustaría ser un perro porque es hermoso, qué sé yo, un perro Doberman porque es hermoso, entonces estaría privilegiando el área corporal.
Y por otro lado, si dice, bueno, me gustaría ser un perro, no sé, caniche, porque los veo sumamente inteligentes, se interpretan muy bien a sus amos, a sus dueños, estaría privilegiando el área intelectual. Bueno, ahí en la página 74 hay muchos más ejemplos que ustedes puedan visualizar. Por otra parte, otro ítem que ustedes van a tener que analizar es el grado de idealización y de peyorativización. La idealización la van a encontrar en las catexias positivas únicamente, ¿no? Es la carga de omnipotencia respecto a la bondad con que se reviste al objeto aceptado. La observamos en las catexias positivas y a mayor monto de idealización, menor fortaleza yoica. Por ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes se encuentran con que la persona dice, me gustaría ser un gato porque es el animal más inteligente del planeta y el más limpio de todos. Ahí el grado de idealización es muy fuerte, muy poderosa. Entonces esto estaría indicando un grado menor de fortaleza yoica. Por otro lado, cuando ustedes analizan las catexias negativas, ¿sí? Van a tener en cuenta la peyorativización, que es lo contrario a una idealización, ¿sí? También lo mismo, si una persona en sus respuestas dice, no me gustaría ser una rata porque es el animal más asqueroso del mundo y el que ocasiona todos los males y enfermedades del mundo, estaría como exagerando en este grado de peyorativización y demostrando una debilidad yoica. Bien, vamos con lo otro. Otro ítem que tienen que analizar es la ansiedad predominante. Ustedes tienen que decir de cada catexia si ha predominado una ansiedad persecutoria o una ansiedad depresiva. La cuestión es bastante sencilla si nosotros entendemos que si el sujeto siente que la consigna es un ataque a su yo, la ansiedad, por el tipo de respuestas que dan, la ansiedad es persecutoria. Ahora bien, si él siente que la consigna es un ataque al vínculo que tiene con los objetos, la ansiedad es depresiva. Por ejemplo, en el caso que yo les dije, me gustaría ser un perro porque es el mejor amigo del hombre, acá lo que estaría resguardando a la persona es lo vincular, es lo relacional. Entonces el tipo de ansiedad sería depresiva. Vamos a ir viendo después que ustedes hagan un primer intento de análisis los distintos casos. Entonces, en cada catexia, ustedes van a analizar estos ítems. Ponen catexia 1 positivo y desarrollan tiempos de reacción, símbolo, racionalización, idealización, ansiedad predominante, mecanismo de defensa. Así con la 1, 2 y 3 positiva. Cuando van a la catexia 1 negativa, lo mismo, van a analizar tiempo de reacción, símbolo, racionalización, peyorativización, en este caso, ansiedad predominante y mecanismo de defensa. Ustedes habrán visto que en esta exposición no hemos hablado de mecanismo de defensa, ¿sí? Que hay un cuadro muy interesante en el libro y les dije además que ustedes se podían ayudar con el material del CAT también. Bueno, una vez que ustedes han analizado catexia por catexia, tienen que ir a la conclusión, ¿sí? En la conclusión, ustedes lo que tienen que poner en principio o al final claramente, si ustedes infieren el grado de fortaleza yoica, si es un grado de fortaleza yoica normal, si es consistente, si es elevado, o si presenta algún grado de debilidad yoica. Eso sería en la conclusión. Esta frase tiene que ir bien clarita y bien determinada. Y a continuación van a hacer como un análisis general de lo que pasó en el tiempo de reacción, de lo que pasó con los símbolos, cómo fueron cada uno de ellos, cómo fue la... A ver,
que dije, cómo fue la idealización, la peyorativización, sus ansiedades y cuáles fueron sus defensivos predominantes, ¿sí? Eso es en síntesis el análisis que tienen que hacer de desiderativo. Y todo el tiempo acompáñense por el libro de Siquier, ¿sí? Muy bien.